Los saludo nuevamente para dar inicio a la clase del día de hoy, en la que nos vamos a dedicar a estudiar modelos de organización funcional del sistema nervioso. A los temas estudiados en fisiología, donde observábamos el comportamiento de la neurona y las propiedades del tejido nervioso, le agregamos conocimientos relacionados de neuroanatomía. Fuimos estudiando las distintas partes que componen el sistema nervioso central con mayor interés, dado que responde al asiento de las funciones cognitivas superiores. Pero si justamente lo que necesitamos es entender, explicar, describir y tratar estas funciones cognitivas, tanto en sus aspectos normales de funcionamiento como en los desórdenes neuropsicológicos, debemos contar con mapas que nos orienten acerca de cómo está organizado el sistema nervioso y sus conexiones íntimas. Debemos otorgarle una dinámica funcional a las distintas partes del cerebro para no quedarnos solo con poder nombrar y describir y ubicar a estas diferentes partes, sino saber cómo participan en la construcción de la vida mental de la criatura humana. Le vamos a proponer estudiar dos modelos de funcionamiento cerebral. El primero está relacionado con los aportes del neuropsicólogo Alexander Luria y el segundo relacionado con los desarrollos conceptuales de los neurólogos argentinos Tamarov y Allegri, por lo cual la bibliografía obligatoria para esta clase va a ser el texto del Cerebro en Acción de Luria e introducción a la neuropsicología clínica de Tamarov y Allegri. Como decíamos, vamos a empezar por el modelo de Luria, que propone la idea de sistemas, les voy adelantando, la idea de sistemas funcionales complejos y la división de este sistema funcional en tres grandes bloques funcionales o unidades funcionales. Los va nombrando a lo largo de su carrera de diferente forma. Bien. A modo de introducción, Alexander Luria fue un psicólogo ruso que vivió durante la era soviética y fue quien diagramó la neuropsicología del siglo XX. Sus aportes son muy vigentes hasta el día de hoy. Fue un psicólogo muy interesante, con amplios intereses, estudió muy profundamente las propuestas freudianas y de pedagogos reconocidos de la época, pero la Segunda Guerra Mundial le brindó la posibilidad de dar un vuelco en sus exploraciones, realizando extensas investigaciones a pacientes de guerra, con lesiones locales en el cerebro, que le permitió desarrollar estas concepciones que desembocaron en un modelo teórico de la organización funcional del cerebro que estaba influido por las ideas de Vygotsky, que era su maestro, y de Pavlov, Leontiev y Anokhin, que eran héroes de la psicología rusa y soviética. Luria, como les decía en un principio, introduce el concepto de sistema funcional complejo, concepto que marca un avance significativo en relación al antiguo modelo de localizacionismo. O sea, ustedes recuerdan que el localizacionismo postulaba que cada una de las distintas funciones mentales está subtendida por un área cortical discreta. Esta descripción funcional de la actividad del cerebro la fundamenta en su amplia observación clínica, como decíamos, de pacientes lesionados entre guerras e investigaciones que le permitieron dar cuenta de los distintos mecanismos cerebrales que están involucrados en las funciones cognitivas superiores. Luria, que no solo era un enorme sistematizador del conocimiento de su época, fue un genial neuropsicólogo clínico. Como decíamos, estudiaba a sus pacientes de manera muy detallista y arribaba a conclusiones como las siguientes. Lo que vamos a hacer ahora es ir viendo algunas observaciones de Luria para que podamos ir arribando de manera gradiente, de manera peldaño a peldaño, podamos arribar el concepto de sistema funcional complejo de la organización cerebral de Luria. Él lo que observaba era que las lesiones que se encontraban en una sola zona cortical tienen la probabilidad de dar lugar a múltiples déficits cognitivos. Y esto no podía ser explicado por las teorías localizacionistas. ¿Cómo podía ser que
una lesión en una determinada región pudiera afectar la memoria, el lenguaje, la atención, si éstas están ubicadas de manera discreta en diferentes regiones corticales. Esta es una observación que da por tierra y es una fuerte crítica a los modelos localizacionistas. Él también observa que una función cognitiva compleja, estamos hablando tal vez del reconocimiento, de una praxia, del lenguaje o la memoria, puede alterarse como consecuencia de una lesión en una o varias áreas corticales, cada una de las cuales es un componente de la red integrada para tal función. Esta última parte es una conclusión de la primera. Una función compleja, como les decía, puede alterarse por la lesión de una o varias áreas. Por lo tanto, esa función estaría representada en una red y no solamente en un lugar, en una red funcional, en una red integrada que compone a esa función. Estaría ubicada en diferentes regiones cerebrales, como vamos a ver más adelante. Las áreas corticales individuales, dice luego Luria, contienen el sustrato nervioso para componentes de diversas funciones complejas y pueden, sin embargo, pertenecer a varias redes parcialmente superpuestas. Vamos a desglosarlo un poquito. Las áreas corticales individuales, es decir, un área cortical, puede ser el sustrato de varias funciones. Por lo cual, y esta sería la respuesta, la última parte, por lo cual puede pertenecer a varias redes superpuestas. Si decíamos en la observación anterior que una función participan una red de áreas corticales que está representado en diferentes regiones del cerebro, ahora lo que vamos a decir es que estas redes, para colmo de complejidades, están superpuestas. Por lo cual, en un punto, en una sola región, como decíamos al principio, puede estar representadas varias funciones cognitivas, pero al mismo tiempo estas funciones cognitivas se encuentran localizadas en diferentes regiones cerebrales, en una forma de red. Los componentes de una sola función compleja están representados, como les decía, en lugares distintos pero interconectados, constituyendo una red integrada para la función. Es decir, es una red funcional donde una función cognitiva está representada en diferentes regiones que cada una hace su aporte específico, cada una de estas regiones hace su aporte específico para el logro de esta función cognitiva y no se halla ubicada en un solo lugar. Pero también es una crítica al holismo si nos ponemos a pensar, porque el holismo lo que plantea es una homogeneidad de la organización cerebral. Es todo el cerebro el que actúa cuando la persona recuerda, es todo el cerebro de una manera indiscriminada el que actúa cuando la persona habla. Acá lo que está diciendo Luria es que para hablar necesitamos de la activación de diferentes regiones corticales, por lo cual si hay una lesión en alguna de estas partes, el habla va a ser distinta. Entonces Luria lo que va a proponer es la idea del sistema funcional. Y aquí es donde ustedes tienen una buena definición de lo que es un sistema funcional. Es decir, que las funciones mentales se fundamentan en sistemas de zonas cerebrales que trabajan de manera concertada, ¿no? Esta idea al principio que planteaba Luria de funcionamiento en red funcional. Es decir, que la idea que subyace, según Luria, es que las funciones corticales superiores tienen su base en la interacción de estructuras cerebrales altamente diferenciadas, cada una de las cuales realiza un aporte específico al sistema total, pero cumpliendo funciones propias. No niega la especificidad de una región para cumplir una función, pero él lo que plantea es que hay una interacción de estructuras y cada cual realiza su aporte específico. Introduce de esta manera los conceptos de sistema al sistema nervioso central,
conceptos como el de interacción, el de función crítica y mecanismos autorregulatorios. Este concepto de la organización cortical en términos de sistemas permite una nueva forma de mirar, un nuevo enfoque en el uso de las pruebas neuropsicológicas. Mientras que el daño en cualquier parte del sistema va a producir un cambio en la función en la que el sistema participa, la naturaleza del cambio depende de la parte del sistema particular que es dañado o del conjunto de conexiones que han sido alteradas, ya que cada parte contribuye al todo con algo específico. En consecuencia, es necesario observar cuidadosamente el cambio en una función psicológica para poder determinar de qué modo se relaciona con la localización cerebral. Esto complementa el análisis psicométrico de las pruebas neuropsicológicas con factores de orden cualitativo. Por ejemplo, yo les voy a mostrar la idea de un sistema funcional complejo con un esquema o un modelo muy esquemático. Valga la redundancia, disculpen la redundancia. Pero es un modelo muy esquemático de lo que es un sistema funcional complejo. Vamos a entender que cada uno de estos círculos serían regiones cerebrales, regiones corticales. Y las letras que contienen estos círculos son conductas. Las interacciones funcionales dependen de las características del sistema, es decir, las características anatómicas y del tipo específico de actividad desarrollada, dice abajo. Bien, pero nosotros tengamos en cuenta estas distintas regiones cerebrales. Si nosotros tenemos en cuenta la conducta A, ¿sí? La conducta A, en la conducta A participa en la región 4, 3 y 1, o dicho en orden 1, 3 y 4. Si tenemos en cuenta la conducta B, va a participar la región 2, 3, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, si existiera una lesión en el área 3 del cerebro, una hipotética área 3, la conducta A se seguiría realizando, pero sin este componente en particular. Si ustedes entienden que, por ejemplo, esto fuera una función del habla expresiva, del lenguaje, y se altera una parte de la producción una parte de la producción del lenguaje, la persona no va a dejar de hablar, va a hablar de una manera distinta, va a hablar de una manera rara, va a tener una dislalia, por ejemplo, donde determinadas letras o fonemas no le van a ser fácil de ser producidos. O por ejemplo va a poder hablar pero con monosílabos, con agramatismo, es decir, va a haber partes de componentes del desarrollo de la función cognitiva del lenguaje que van a estar indemnes y por lo tanto van a empujar para realizar esa función, pero va a faltar alguna que tal vez es crítica, que sería la 3. Pero si está afectada la 3, ustedes recordarán que Luria decía, la lesión en una sola zona cortical puede afectar a múltiples dominios cognitivos. También va a estar afectada la conducta B y la conducta C, por lo cual para poder realizar B me va a faltar el componente que otorga la región cortical número 3. Es decir, cada área aporta un granito de arena en la construcción de una función cognitiva que no se ubica en una sola región, sino que participa como el A de un sistema integrado, interconectado entre diferentes partes, y donde si falta una, no es que no pueda realizar la función, sino que va a tener fallas, que es lo que observamos en los pacientes, que no es que pierde toda la capacidad de realizar una determinada función, como por ejemplo estábamos hablando del lenguaje, sino que vamos a observar son síntomas, es decir, disociaciones. Va a fallar en algunas pruebas, va a fallar en algunos rendimientos del área del lenguaje, pero no en todos. Si nosotros tenemos en claro esto es un esquema teórico muy básico, podemos darnos una idea
muy clara de lo que Luria está pretendiendo decir con sistema funcional complejo, donde ciertas partes del subsistema pueden ser afectadas y por lo tanto comprometer a otras funciones. Él lo que plantea en su modelo teórico de la organización cerebral es un esquema que describe la acción, como decíamos, concertada de la conducta en tres grandes unidades funcionales o bloques funcionales. Lo van a encontrar también en otros materiales que puedan llegar a leer de Luria en lo sucesivo, como en psicología cognitiva. Lo pueden entender como bloques funcionales. Él más adelante lo va a llamar así. Y son tres, y acá ya nos va dando una idea de dónde están ubicados cada uno de estos bloques funcionales o unidades funcionales, con qué regiones cerebrales va a estar relacionado. El primer bloque cerebral o unidad cerebral también la pueden encontrar como unidad para regular el tono del estado de alerta. Está compuesto por la formación reticular ascendente. Luria, que ustedes conocen que está en el tallo cerebral, la formación reticular, ¿no? Es esta que va por aquí. Luria concibe al tronco cerebral y al tálamo como una unidad funcional que mantiene al animal en alerta. La función principal de esta unidad, organizada como una red interconectada de estructuras neuronales, es la de activar diversas partes de la corteza ante señales diversas. Ampliando un poquito más, la organización de la actividad dirigida a una meta requiere de un mantenimiento óptimo del tono cortical. Este tono cortical se mantiene con leves oscilaciones durante la vigilia y desaparece en el sueño o el coma si hubiera una patología en esta región particular. Las estructuras que son responsables de la activación y mantenimiento del tono cortical no se encuentran localizadas en el córtex mismo, sino que debajo de él, en el tallo encefálico. Allí es donde ubicamos a la formación reticular, que por su constitución funcional está especialmente adaptada para cumplir el mecanismo activador de la corteza cerebral. La formación reticular tiene dos secciones, una ascendente hacia el relay talámico y otra descendente. La ascendente se compone de fibras que suben desde el tallo para desembocar sus proyecciones en el tálamo, estación obligatoria de relevo, como ustedes recuerdan, quien distribuye la información sensorial al resto de la corteza. El sistema ascendente tiene como función producir, mantener y regular el tono cortical necesario para el funcionamiento normal de la vida con vida psíquica. Su fuente de energía va a tener su origen en los estímulos que proceden del medio externo e interno. Pero también hay una vía descendente, donde las fibras se proyectan en dirección contraria a la anterior. Proviene de los centros superiores y hacia el hipotálamo que está por acá, el mesencéfalo y el tallo cerebral. Estas proyecciones corresponden así a las reacciones viscerales y motoras y condicionan la regulación de las entradas sensitivas. Esta primera unidad funcional, que está caracterizada por el tallo encefálico, el hipotálamo y el tálamo, tiene por funciones la conservación de la homeostasis general del organismo a través de sus conexiones neuroendocrinas y del tallo cerebral. Gracias a su actuación se puede tener una adecuada modulación del sistema de alerta desde un estado de vigilia hasta el sueño. Los diferentes estados de tono cortical presentes en estados basales de vigilancia, y en esto vamos a verlo luego cuando estudiemos atención, encuentran su fundamento en estas estructuras particulares, ¿no? Sobre todo en la formación reticular, que es la que brinda el estado de alerta para prestar atención, la vigilancia que le llaman. Bien. La segunda unidad funcional, el segundo bloque funcional, o la unidad para recibir, analizar y almacenar información, está compuesta por las cortezas
posteriores. Estaríamos hablando del lóbulo parietal, temporal y occipital. En contraste con la red nerviosa de la formación reticular, que trabaja de acuerdo al principio de inespecificidad funcional y cambio gradual, en este nivel la red neuronal tiene una función específica. La corteza visual va a recibir experiencias visuales, la temporal experiencias auditivas y las parietales sensaciones cutáneas y kinestésicas. Por consiguiente, la operación principal que realiza esta unidad funcional o bloque es la de percepción, análisis y almacenamiento de la información. Las lesiones que se producen en estas regiones producen trastornos sensoriales, perceptivos o cognitivos según el área afectada. Por ejemplo, las agnosias o las praxias, que vamos a ver más adelante. El tercer bloque funcional o unidad funcional, o como también la llaman en otros textos Luria, unidad involucrada en la programación, regulación y verificación de la actividad mental, incluye a los lóbulos frontales. Así, la primera estaba relacionada con el tallo cerebral y ciertas estructuras subcorticales como el tálamo. La segunda, los lóbulos posteriores. La tercera va a tener como protagonista a los lóbulos frontales. En el ser humano, los lóbulos frontales abarcan una importante proporción de la corteza cerebral. Además, durante el desarrollo, durante la ontogenia, son las últimas estructuras en madurar, una maduración que no se alcanza plenamente sino a llegar a partir de los 7 años hasta los 12 y terminan de cerrar sus ventanas de plasticidad hacia los 23 años. El córtex prefrontal en particular interviene en el control de las actividades cognitivas y del comportamiento. Según Luria, esta unidad regula la actividad mental y a partir de su correcto funcionamiento la conducta se orienta de acuerdo a planes de acción, formulando estrategias y programas de resolución de problemas y toma de decisiones. Toda esta actividad le es posible gracias a la enorme conectividad con las dos unidades funcionales anteriores, de la cual recibe la información ya procesada. Elkhonon Goldberg, que fue el discípulo de Luria, va a decir años más tarde que los lóbulos frontales son el director de la orquesta o el CEO del cerebro, en tanto gerente, por su capacidad de orientar la conducta a metas adaptativas. Las lesiones en este área producen un síndrome que se llaman síndrome frontal, que son síndromes muy heterogéneos por el increíble cruce de información que lo constituye. Los llamados síndromes frontales van desde dificultades cognitivas relacionadas al razonamiento abstracto, la inflexibilidad o rigidez cognitiva, involucra la memoria de trabajo, como también tiene incapacidad el paciente para controlar impulsos conductuales o emocionales, por lo cual se encuentra desinhibido, o iniciar conductas que llamamos abulia, o estar en estados de apatía o de aquinesia. Si ustedes recuerdan, Luria luego lo va a agregar, va a adicionar una organización jerárquica de la organización del cerebro. Ustedes recuerdan que hablábamos del área primaria, secundaria y terciaria. Vamos a hacer un simple repaso, donde vemos que el área primaria son áreas de proyección, de llegada de la información, que recibe impulsos de los sentidos. Tenemos el área primaria motora, la somatotópica, la auditiva y la visual. Las áreas secundarias son de áreas de proyección de asociación, donde la información que se recibe es procesada, donde se preparan los programas. Y luego las áreas de terciarias, que son áreas, como veíamos, de superposición, que son heteromodales. Esto es una organización jerárquica, en tanto el procesamiento en serie y en paralelo de la información, como va de zonas primarias a secundarias y a terciarias, donde termina los procesamientos siendo cada vez más complejos.
en donde se integran los diferentes inputs que proceden de muchas modalidades y que por lo tanto se denominaban asociaciones de heteromodales. Están las regiones inferotemporal, inferoparietal, la parte inferior del parietal, y los lóbulos prefrontales. Que a diferencia de una organización localizacionista o modular del cerebro, este modelo lo que propone es una organización gradiente y continua. Esto implica que las regiones cercanas a una zona primaria, por ejemplo, ejecutan funciones similares, pero ganan calidad de procesamiento en una transición gradual, en una trayectoria continua a lo largo de la superficie cortical. Las áreas primarias, si bien son más modulares y específicas, y las heteromodales son más graduales, por lo que una lesión en una de ellas no implica la pérdida total de la función en las áreas heteromodales. Por ejemplo, la sensación de ver o discriminar. Si hay una lesión en el área sensorial primaria, va a haber una pérdida total. Veo o no veo, siento o no siento, escucho o no escucho. En cambio, en las regiones, por eso hablamos de gradiente, en las regiones heteromodales, la lesión no implica la pérdida total, sino en qué forma se perdió y en qué forma se compensa esa lesión, esa función. Esto nos va a dar pie para hablar del segundo modelo, que es el de Tamaroff y Allegri, que lo proponen en la década del 90, en 1995, que hablan acerca de un sistema nervioso, que lo entienden como un sistema de regulación y control, y pone de relevancia que el sistema nervioso es una unidad compleja de circuitos o módulos que forman redes neuronales responsables de la elaboración de las distintas funciones cognitivas. Ustedes se van a encontrar con el modelo, y esto es claramente un modelo de entrada y de salida. Es un modelo, la verdad que muy práctico, los va a acompañar tanto el de Luria como el de Tamaroff y Allegri a lo largo de toda la materia, y los vamos a estar constantemente revitalizando e integrando con las distintas unidades teóricas que vayamos abordando. Ya cuando hablemos de praxias, cuando hablemos de memoria, cuando hablemos de atención, cuando hablemos de función ejecutiva, vamos a estar siempre haciendo relación a este modelo y al de Luria. Como ustedes pueden ver, lo que tenemos es un modelo que puede recorrerse con un procesamiento que solo puede comenzar si existe un adecuado nivel de alerta, ¿no? Acá estamos hablando de la formación reticular, que está en esta parte del esquema. Un sistema de alerta responsable de la activación, que regula el ciclo del sueño y la vigilia, el nivel de alerta. Y se encuentra también bajo el control de otros niveles superiores que regulan la atención hacia los estímulos sensoriales y hacia la acción. Veremos que el esquema es, como les decía, de entrada y salida, que están representados en estas partes. Ahora bien, el modelo nos muestra estos sistemas de entrada y salida de información que a nivel cortical interactúan en tres niveles jerárquicamente subordinados. Tenemos la entrada de los estímulos, visual, auditivo y táctil, y tenemos el sensorio motor, el no psicopráxico y la simbolización. Los sistemas de entrada de información están constituidos por los sistemas sensoriales, visual, auditivo, como le mostraba, y la formación sensorial ingresa a la corteza cerebral por las áreas primarias, que le llamamos nivel sensorio motor. Luego pasa a las áreas corticales secundarias, el nivel no psicopráxico, donde se reconoce la sensación, donde empieza a integrarse esta información, y en las áreas corticales terciarias posteriores del lóbulo frontal, el nivel de simbolización, donde se combina la información proveniente de varios canales sensoriales en un formato mucho más abstracto. Los sistemas de salida de la información utilizan vías diferentes a las de entrada, pero están organizados jerárquicamente de forma similar. La conducta adecuada se decide
en los niveles supramodales, pero el movimiento en el nivel no psicopráxico secundario, y de ahí pasa al área motora primaria. Acá se decide qué movimiento voy a hacer, se organiza en esta región y luego sale por la corteza motora. Hablemos un poquito del sistema de control supramodal, que es el responsable del control e iniciativa de la conducta. Está muy relacionado con la actividad de los lóbulos prefrontales y son los que van a guiar el control, van a guiar la conducta de todo el sistema en general. Tiene, digamos, tiene la función de anticipación, de planificación, de búsqueda y selección de respuesta, iniciativa y monitoreo de la acción. Aquí nos detenemos para señalar 2 o 3 aspectos significativos de la conectividad cortical. El primero es que las áreas primarias no tienen relación con el resto del córtex, sino es a través de las áreas secundarias, es decir, a través de las áreas de asociación unimodal. El segundo aspecto es que las funciones que nos resultan más representativas del ser humano se hallan en áreas polimodales, como por ejemplo la simbolización, con su apertura al lenguaje y a la cultura. De esta da cuenta la enorme capacidad de cómputo del cerebro humano, ¿no? Las regiones polimodales, heteromodales, y las áreas disponibles para asociar asociaciones de información. En otras clases habíamos observado que el desarrollo evolutivo del cerebro muestra que en mamíferos llamados superiores, el tema de la evolución y sus jerarquías, si quieren lo retomamos aparte porque tiene aristas interesantísimas. Existe más espacio cortical, decíamos, entre las áreas sensoriales para relacionar y conectar diferentes regiones. Es esto que mostrábamos acá. En lo que decimos ciertos animales no superiores, lo que tienen nada más son las áreas sensoriales. En cambio, en los mamíferos superiores hay más espacio para poder relacionar la información sensorial. Más espacio para relacionar, conectar diferentes regiones. Esto es que tiene un valor de cómputo que se correlaciona con conductas mucho más complejas de parte del ser vivo y por lo tanto mayor sociabilidad. Son animales mucho más sociales. Por último, y un dato que no es menor, si ustedes observan esta parte del esquema, el control e iniciativa cognitiva, que se haya representado por la actividad de los lóbulos prefrontales, no tiene inputs ni outputs directos del medio externo o interno, ¿no? Solo recibe información ya procesada por otros niveles, de ahí su altísima interconectividad con todas las diferentes regiones del cerebro. Los lóbulos prefrontales reciben y proyectan fibras hacia estructuras subcorticales, como ciertas regiones de los ganglios basales y el tálamo, en forma de circuitos cerrados que para constantemente regular, programar y verificar planes de acción. De ahí, como veremos más adelante, se le agrega la metáfora del director de la orquesta que señalábamos de Elkonon Goldberg, y esta metáfora que representa es que los lóbulos prefrontales saben todo lo que ocurre en el cerebro, indica cómo debe trabajar armoniosamente sus diferentes regiones, pero no toca ningún instrumento. Pues bien, sigamos mencionando estos 2 subsistemas esclavos o paralelos, que son los sistemas de memoria y los sistemas de emoción, para completar el cuadro. Estos sistemas paralelos, memoria y emoción, si lo discriminamos, el sistema de memoria tiene que ver con el almacenamiento de las experiencias y por lo tanto con el aprendizaje de habilidades sensoriales y motoras. Está relacionado con estructuras como el hipocampo y el lóbulo temporal. Por su parte, el sistema de emociones, que recorre esta estructura jerárquica, como el de memoria, controla los aspectos emocionales, procesando la información sensorial y motoras y generando respuestas también motoras y viscerales a partir del sistema nervioso autónomo y el sistema neuroendocrino.
Para finalizar, lo que les propongo es que ustedes puedan relacionar los dos modelos que les hemos comentado hoy. Estos modelos, si ustedes se toman un trabajo después de estudiar la bibliografía, de ver los videos y de terminar esta clase, van a ver que se pueden llegar a superponer. La idea es que ustedes puedan realizar esta superposición para poder ser más ágiles a la hora de entender los distintos modelos. ¿Y qué factores comparten, ¿no? ¿Qué regiones comparten y qué terminología tienen en común? Pero más que nada es poder relacionar, porque tienen una amplia relación. Yo les he dado algunas, algunas pistas o claves al respecto y se lo dejamos como decía, como tarea. Por el momento damos por concluida la clase del día de hoy y también estamos a disposición en la clase práctica para cualquier duda que puedan tener en la lectura y del material y en la resolución de la guía de preguntas. Los esperamos hasta el próximo encuentro. Los saludo atentamente.